Y ahorita qué interesante que lo cuentes, porque que yo recuerde en mi contexto de escuelas, o sea, creciendo, primaria, secundaria, etcétera, muy poco, si no es que nadie, o casi nadie, estaba interesado en otro tipo de actividades. La mayoría es de van a la escuela, muchos ni quieren ir a la escuela, se regresan a su casa a perder el tiempo y ya, y a repetir día tras día, semana tras semana, ¿no? Pero así como tú lo dices, también tiene que ver con tu, o sea, reconozco que tiene que ver con tu hambre, con tu deseo de quiero algo más. Pues siempre fue ese enfoque, o sea, se dice que el contexto influye, yo estoy de acuerdo. Como te comentaba, pues crecí en ese contexto ambiente de mi mamá siendo maestra, entonces siempre la veía leer, calificar exámenes, estarse documentando, preparando sus clases. Pasé mucho tiempo con mis tíos, porque para esto te he de comentar que cuando yo nací, no sé si te hacen una prueba de alergias obligatoria a todos los bebés, no lo sé, pero en mi caso sí, y de 50 cosas que me hicieron la prueba, yo nací alérgico a 42. Entonces, 52, ¿no? iba a repercutir, porque en Tepanco la temperatura es un poco más baja en ciertas épocas del año, 1, 2 o 3 grados, pero eso ya era suficiente para que yo no pudiera estar de manera adecuada o cómoda en el pueblo, y entonces cada año durante a lo mejor 10 años, los primeros 10 años de mi vida, siempre era que a partir de otoño e invierno, vámonos a Tehuacán, a casa de mis tíos, porque si no mi cuerpo, lo que te comentaba del cuerpo, no convivía yo en paz con el entorno. Y por esa razón, pues estuve muchos años con cuestión de vacunas, con médicos, con hospitales, y eso hacía que hasta cierta parte del año el pueblo y el resto en Tehuacán en la ciudad. O sea, otra vez este contexto de estar en dos lugares. Y pues con mis tíos también se dedicaban a la profesión de maestros, de docentes, pues yo veía más de lo mismo, libreros, preparación de clases, todo este tema. Y pues eso en mí desde niño, a lo mejor como los 7 años, hizo que me gustara muchísimo la lectura. A diferencia de otras personas, a lo mejor, pues lo mío iba que a mí me gustaban mucho los libros que están categorizados como novelas de Julio Verne. A mí me encantaba leer libros de Julio Verne, a lo mejor algunos de tus espectadores pues saben de él, conocen pues algunos libros, el más famoso a lo mejor el de 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, pero pues este señor escribió muchísimo. Hay libros que de él no se conocen, libros muy raros, muy peculiares. Hay uno que se llama El Rayo Verde, contadísimo. Hay otro que me acuerdo que se llama El Soberbio Orinoco. Eh, bueno, en fin, esos libros eran muy complicados que pudieran llegar, pero mi mamá siempre hacía el esfuerzo. En ese entonces, pues no existía tanto ese tema del internet, de compras en línea. Hoy en día, pues es muy fácil que yo encuentre esos libros, pero en aquel entonces era muy complicado, tenían que ser sobre pedido, en librerías muy especializadas en estos temas. Y pues mi mamá siempre me daba este sostén de los libros, o sea, como si quieres un libro, vamos a Puebla, vamos a tal librería, vamos a la otra, que sí, pero hay que hacer sobre pedido, que era muy complejo, pero siempre estuvo esa parte. Entonces, los libros de Julio Verne se categorizan por el tema de los viajes. Inclusive hay una serie, me parece, compendio de ellos que se llaman Los Viajes Extraordinarios, si no me equivoco. Y a mí me encantaba leer que sus historias eran que en Francia, que en Chile. Hay un libro que incluso de la historia se desarrolla en México, en Puebla, específico en el volcán, me parece, del Popocatépetl. Entonces, todo este tema de los viajes me empezaba muchísimo a llamar la atención, como preámbulo también a lo que iba a pasar y me iba a motivar a todo este tema de exposiciones. En el 2006 te comentaba que me gustaba mucho el fútbol. Bueno, ahí iba a empezar a gustarme el fútbol. Se dio el mundial precisamente en donde estás, en Alemania. En Alemania. Ahí fue donde me gustó el fútbol, pero me gustó por el tema que fue un tema internacional, ver a los jugadores que se ponían con el himno nacional y toda la emoción que se generaba. Entonces yo recuerdo que estábamos en una fiesta de un familiar, pero ese mismo día México jugaba contra Argentina. Me parece que eran los octavos de final. Sí, cuando los eliminaron. Exacto, y todos los hombres estaban reunidos en la sala que viendo el partido y todas las mujeres estaban afuera en la fiesta. Y pues yo me fui con los hombres a ver qué estaba pasando. Yo no le entendía el fútbol, ya me acuerdo que no me gustaba el fútbol hasta ese día,
que vi cómo jugaron, empecé a entender, ese día yo me enamoré del fútbol ahí. Y cuando, si no me equivoco, fue Maxi Rodríguez el que metió el golazo de otra cosa, yo no entendía que eran tiempos extras y todo, yo solamente veía que había mucha emoción y entendí que México había sido eliminado. Ese día algo en mí se activó para que empezaran a pasar cosas combinados a los libros de los viajes que me iban a impulsar de los 15 años en adelante para lo que me iba a suceder. Pero bueno, como contexto. Entonces, volviendo al tema de la educación, del contexto, pues siempre yo estuve rodeado de eso. Y a lo mejor eso hacía de que yo no tuviera opción como otros niños. Mi mamá, el tema pues de ser madre soltera, pues siempre me llevaba a sus clases, saliendo de la escuela es que vamos, acompáñame a mis clases. Y yo pasaba a lo mejor hasta las 8 o casi 9 de la noche, pues en salones de clase. Mi mamá daba en ese entonces clases a escuelas de enfermería. Y pues ese era mi contexto, era de una escuela, ahora vamos a otra escuela. Aunque no quieras aprender, te toca. Exacto. Entonces, pues siempre estuve como que involucrado en eso y me gustaban los libros, combinado con estos temas, como te digo, del fútbol, pues todo se empezaba a compaginar. A lo mejor fue esas de las razones que me hicieron, pues a lo mejor un poquito diferente, que sí me gustara la escuela, o a lo mejor ya no era como si te gustara, es como, es lo que hay, tienes que. Y combinado a la situación económica que no era tan buena como el resto, a lo mejor la mayoría de mis compañeros, pues en mi caso tenía que ser así. No había esa opción de que pues sales pues a hacer algo, no sé, por las tardes. Hoy en día pues es muy común que me ha tocado que en las plazas comerciales ya están los niños y demás, que en la plaza comercial están estas tiendas como de juegos. Pues a mí no me tocaba eso. ¿Por qué? Y ahorita aún peor, ¿no? Ahorita que parece ser que todos los papás les dan teléfonos a los niños para que distraigan. Exacto, pues yo en ese entonces los teléfonos apenas comenzaban, pero por evidentes razones económicas, pues yo no tenía acceso a eso. Ya estaban las computadoras, pero pues era cuando tenías que ir a rentar un cibercafé, que 10, 15, 20 pesos la hora. Pues eso sí me tocó, pero pues era esporádico. Debido a eso fue que el contexto me fue llevando a todo lo que te he comentado en la etapa de secundaria. Ahora no sé si quieres hacer una pregunta al respecto. Pues ahora sí, temas de cómo fue ese primer evento o si quieres hacer alguna otra pregunta, adelante.